chat o de repente prenden el audio, ¿no? Activan el audio y me indican las dudas, las preguntas que tengan, ¿sí? Con toda la confianza, ¿no? Listo. Si no hay dudas, si no hay preguntas, obviamente no es necesario activar el audio, ¿no? Ni estar comentando nada en el chat. De frente nomás, atentos a la clase. Muy bien. Entonces, vamos a empezar rápidamente con la definición de funciones. Hoy ya tenemos funciones, ¿correcto? La primera parte, funciones. Funciones es un tema muy, muy importante, muchachos, ¿sí? Porque como ustedes saben, es un tema que siempre aparece en las preguntitas de examen de admisión, ¿no? Siempre viene por lo menos 2 a 3 preguntas, nunca falta. Ya sea función lineal, función cuadrática, función logarítmica, función exponencial, no lo sé, pero de que viene, viene. Así es que nosotros tenemos que hacer bien esta clasita. Por eso que hemos particionado el tema de funciones en 4 clases, ¿no? Para hacerlo bien, para trabajarlo con calma. Bien hecho, ¿ya? Entonces, vamos a empezar explicando un poquito la parte de funciones. Hoy día, como les estaba indicando, tenemos funciones, pero funciones es un tema muy amplio. Nosotros vamos a trabajar funciones, pero solamente en la parte de los reales, solamente funciones escalares, nada más. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar aquí. ¿Estamos? Entonces, nuestro primer punto que vamos a trabajar, obviamente va a ser la definición, ¿no? Muy importante que el alumno sepa qué es una función, ¿no? Cuando hablamos aquí de funciones, hablamos de una relación binaria. ¿Estamos de acuerdo, Janet? Relación binaria. ¿Qué quiere decir binaria? Entre dos conjuntos, ¿cierto? Vamos a indicar por acá un conjunto A y por acá voy a indicar un conjunto B. ¿Qué voy a hacer? Voy a relacionar. Voy a relacionar estos dos conjuntos. Se sobreentiende que A tiene ciertos elementos. No lo sé, vamos a suponer que sea un elemento X. B también tiene elementos. Vamos a indicarlo, vamos a denotarlo con Y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionar los elementos de A con los elementos de B, ¿no? Mediante un producto cartesiano, ¿cierto o no? Ahora, eso de ahí nos va a generar una relación, pero nosotros vamos a enfocarnos en la parte de funciones. ¿Qué viene a ser una función? Una función viene a ser una relación binaria, una relación entre el conjunto A y el conjunto B, ¿cierto? Pero, acá viene la condición. Para que esa relación binaria o esos pares ordenados que se van a formar al relacionar A con B, tienen que cumplir la siguiente condición. ¿Cuál? No deben repetirse la primera componente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo consiga la relación A por B o forme los pares ordenados, necesariamente estos pares ordenados van a tener siempre, como su nombre lo dice, par ordenado, se va a establecer mediante esta expresión, ¿no? X punto y coma Y, ¿cierto? Eso va a ser mi par ordenado, ¿correcto? Primero X, segundo Y, siempre. No puedes escribirlo al revés, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Ahora, al X, nosotros le vamos a llamar primera componente. ¿Quién es X? X viene a ser un elemento del conjunto A. Al Y le vamos a llamar segunda componente. ¿Quién es el Y? El Y es un elemento del conjunto B. Al conjunto A le vamos a llamar conjunto de partida, porque es justamente ahí donde va a empezar la relación, ¿no? Y al conjunto B se le va a llamar conjunto de llegada. ¿Estamos de acuerdo, Nicole? Esos son los nombres que recibe los elementos, en este caso XY, y los conjuntos A y B. ¿Estamos? Ahora, ya tenemos un conjunto de pares ordenados, pero nosotros queremos que sea función. Repito, ¿cuál es la condición para que estos pares ordenados sea función? Fácil. Simplemente, para que un conjunto de pares ordenados sea función, la condición es que no debe repetirse la primera componente. Así de simple, muchachos. Así de fácil es esto. No debe repetirse la primera componente. ¿Correcto? Entonces, si yo menciono, por ejemplo, no sé, un conjunto A, ¿sí? Vamos a denotarlo así de manera real ya, con numeritos. Tengo un conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, por ejemplo. Y tengo un conjunto B,
cuyos elementos que sean 2, 4, 6, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a relacionar A con B. Como es mi ejemplo, como yo estoy inventando mi ejemplo, entonces voy a elegir, voy a decir, voy a suponer que el 1 se agarre con el 2, ¿no? Porque yo quiero. El 2 voy a suponer que se agarre con el 6, porque yo quiero, ¿cierto o no? Y el 3, y el 3, y el 3 voy a hacer que se relacione también con el 6, ¿sí? Porque yo quiero, repito, ¿no? O sea, yo estoy eligiendo esta combinación. Entonces, si yo elijo esta combinación, esta relación A por B, voy a llamarle a esta relación F. Entonces, ¿quiénes serán los elementos de F, muchachos? Fácil. Los elementos de F van a ser pares ordenados, y en este caso, de acuerdo a la condición que tenemos, el 1 con el 2, ¿cierto o no? El 1 se agarra con el 2, entonces mi par ordenado será 1, punto y coma 2. ¿Estamos? El 2 se agrupa con el 6. Mi par ordenado será 2, punto y coma 6. El 3 también se agrupa con el 6. Perfecto. El 3, punto y coma 6. Pregunta, esta relación que acabo de formar, que le llamo F, ¿será o no será una función? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? La respuesta es sencilla. Para poder determinar si es o no es una función, simplemente lo que tenemos que analizar son las primeras componentes. ¿Estamos de acuerdo? Grecia, las primeras componentes. ¿Cómo tienen que ser, profesor, las primeras componentes? Diferentes. Siempre todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. A ver, analizamos rápidamente. A ver, acá la primera componente, ¿quién es? 1. Acá la primera componente, ¿quién es? El 2. Acá la primera componente, ¿quién es? El 3. Profesor, ¿todas las primeras componentes son diferentes? Sí, todas son diferentes. Entonces, automáticamente, ¿tú qué dices? F sí es función. Así de simple. Sí es función. ¿Por qué? Porque todas las primeras componentes, ¿cómo son? Diferentes. Nada más. Así de simple, muchachos. Entonces, voy a volver a repetir la definición de una función. Quiero que quede claro la definición. ¿Eh? Es el primer punto que estamos tocando. ¿Ya? La definición tiene que quedar recontra clara. ¿Qué es una función? Es un conjunto cuyos elementos son pares ordenados donde no existen dos pares ordenados distintos que tengan la misma primera componente. Repito, no existen dos pares ordenados distintos que tengan la misma primera componente. Eso es la definición de función. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a indicar acá una propiedad muy importante. En realidad es un teorema, ¿sí? Un teorema, el teorema de la unicidad. ¿Qué me dice este teorema? Me dice, si el par ordenado, lo voy a indicar por acá, ¿ya? Si, atentos, ¿ah? El par ordenado A punto y coma B pertenece a una función, ¿no? Vamos a suponer que F sea una función, o lo voy a indicar por acá, así, sea, para que se entienda mejor. F, una función, ¿no? Obviamente estamos hablando de una función ya definida, ¿cierto? Sea F una función. Y aquí te indico que el par ordenado A punto y coma B pertenece a esa función, ¿correcto? Y el par ordenado A punto y coma C pertenece a la misma función, F. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, de nuevo. El par ordenado A punto y coma B pertenece a la función. Y también el par ordenado A punto y coma C pertenece a la misma función. Entonces, de repente, por ahí alguien dirá, profesor, pero eso está mal. ¿Cómo el par ordenado A punto y coma B y A punto y coma C va a pertenecer a la misma función si yo acabo de escuchar que no se debe repetir la primera componente? ¿Cierto o no? No se debe repetir la primera componente. Y acá que estamos viendo, A punto y coma B, A punto y coma C, la primera componente, ¿cómo son? Iguales. Si ocurre eso, entonces, ¿cuál es la conclusión, muchachos? La conclusión simplemente es para que esos pares ordenados pertenezcan a una misma función, necesariamente las segundas componentes, ¿cómo tienen que ser? Igualitas.
necesariamente tienen que ser iguales, muchachos. B igual a C. Siempre, siempre. Si eso ocurre, ya entonces sí es función. Si eso ocurre, sí es función. ¿Estamos de acuerdo? Necesariamente para que estos dos pares ordenados pertenezcan a una función, las segundas componentes tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces por acá viene nuestro ejemplo 8, ¿no? Ejemplo, a ver. Tengo f que tiene los pares ordenados. A ver, a punto y coma. Voy a poner numeritos. 3,2, 0,1, 7,4 y 2,1. Ahí está. Y uno más le agrego. El 0,3. A ver, ese conjunto de pares ordenados, ¿será función o no será función? ¿Qué dice por ahí de repente? A ver, ¿cómo está la gente? Vamos a ver. ¿Cómo estamos por aquí? Uy, perdón. Ahí está. A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice Rubí? ¿Cómo estamos, Rubí? Ese conjunto. Ahora vamos a regresar. Ahí está. Este conjunto F, esta relación F, ¿será o no será función? A ver. Muy bien, Rubí. Ahí está. Me dice, se repite, profesor, la primera componente. Correcto. ¿Qué dice la definición, Rubí? Que no debe repetirse la primera componente. Y todo el pueblo se está dando cuenta que se está repitiendo la primera componente. ¿Cierto o no? 0, 0. Profesor, ¿qué debe ocurrir? No debe repetirse la primera componente. ¿Y qué está ocurriendo acá? Se está repitiendo, está contradiciendo la definición de función. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir, muchachos? Que este conjunto de pares ordenados no va a ser función. ¿Correcto? Ahora, mira, quiero que analices esto. Quiero que analices este segundo caso. Le voy a llamar G. Parecido a 4,1, 5,2, 7,4, 3,2, 5,2 y 9,0. Ahí está. Pregunta. Ahora le preguntamos a Janet. Janet, ¿estás por ahí? ¿Es o no es función? ¿Es o no es función? ¿Qué dice el pueblo? Vamos, muchachos, ustedes son alumnos de nivel. Ahí está, Rubén me dice que sí. Rosario me dice que sí. Ahí está, Janet, muy bien. Profesor, pero yo creo que no es función, ¿eh? Yo creo que no es función porque acabo de observar que se está repitiendo el 5, mira. El 5. Y arriba también se repitió el 0. Y usted dijo que no era. Entonces, como acá se repite el 5, entonces creo que tampoco. Respuesta, falso o verdadero. Iris me dice, sí es función. Muy bien, Iris. Claro que sí. Profesor, ¿esto es función? Sí, sí es función. ¿Y por qué el de arriba no era función y el de abajo sí es función si se está repitiendo la primera componente? Ahí está la propiedad, pues. ¿Qué dice la propiedad? Si se repite la primera componente, AA, también tiene que repetirse las segundas componentes para que sea función. En el primer caso, en el caso F, se repite el 0. La primera componente se está repitiendo, pero no se repite la segunda componente. Mira, aquí es 1 y acá es 3. Chiquitín, no se está repitiendo. Por eso digo que no es función. ¿Estamos de acuerdo? Son dos pares ordenados distintos que tienen la misma primera componente. No es función. En cambio, el segundo se repite el primero, pero también se repite el segundo, ¿no? 5, 5, 2, 2. Se está repitiendo también. Por lo tanto, estamos hablando del mismo par ordenado. Entonces, si omitimos uno de ellos, 4, 1, 5, 2, 7, 4, 3, 2, 9, 9, 0, todas las primeras componentes ya son diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, esto sí es función. Ese conjunto, de esa relación G, sí viene a ser función, ¿ya? Tengan bastante cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si yo le pregunto a Iris, a ver, apóyeme por acá, por favor. Tengo este conjunto, no sé, F, G, H, le voy a poner, H, y voy a ponerle así. 3, 2, 7, 4, A, perdón, 3A y 7B.
y te digo, Iris, que esta relación H es una función. La pregunta del millón, calcule usted si puede. A más B. A más B. Aguanta, ¿qué hacemos aquí? El dato, el datazo, es que H es función. H es función. Y si H es función, ¿qué se cumple o qué se debe cumplir? Fácil, profesor. Si H es una función, todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. Todas. Pero si se repite por ahí la primera componente, necesariamente tiene que repetirse la segunda componente. Necesariamente, para que siga siendo función. ¿Cierto o no? Entonces, Iris me dice mentalmente, profesor, ¿se repite el 3,3? Claro que sí, muy bien. Entonces, como se repite ya la primera componente, necesariamente tiene que repetirse las segundas componentes. O sea, el 2 tiene que ser igualito que ¿quién? Que el valor de A, ¿no? A vale 2. Y se repite también aquí la primera componente, 7, 7. Entonces, necesariamente, las segundas componentes también tienen que ser iguales. B igual a 4. Ahí está. Eso es todo, ¿no? Te pueden preguntar A más B, A por B, A entre B, no lo sé. Pero ya tenemos los valores de A y B. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, hay que tener ese criterio. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Preguntitas, por favor, con toda la confianza. Rubí, ¿todo bien? ¿Sí? Iris, ¿todo bien? Listo. Continuamos. Si no hay preguntas, yo asumo que la definición ha quedado clara. ¿Estamos de acuerdo? Yo considero que todo ha quedado claro. Bien. Entonces, solamente nos queda hablar ahora del siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Muchachos, el siguiente punto que vamos a trabajar aquí es dominio y rango. ¿Estamos? Dominio y rango. Tenemos que aprender qué cosa es el dominio, qué cosa es el rango, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, en este caso, de funciones, hablamos de una relación binaria, ¿no? En dos conjuntos, ¿cierto? O sea, hablamos de pares ordenados. Como lo acabo de indicar, una función es un conjunto de pares ordenados, ¿no? Pero, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué cosa es el dominio? ¿Cierto o no? ¿Qué cosa es el rango? Muy bien, acá viene la explicación. Cuando nosotros hablamos del dominio, hablamos exactamente de las primeras componentes que van a tener, en este caso, los pares ordenados de la función, ¿no? Y cuando hablo del rango, muchachos, hablamos de las segundas componentes. ¿Estamos? Vamos a indicarlo por acá, ¿sí? Perdón, vamos a indicarlo por acá un ratito. A ver, a ver. Vamos a indicar por acá rápidamente, antes de pasar a las diapositivas que les he preparado. Ahí está. Muy bien. Vamos a hablar un poquito con respecto al dominio y al rango. Muy bien. Primero, partimos de una función. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una función. ¿Qué es una función? Un conjunto de pares ordenados, ¿cierto o no? X punto y coma Y. Donde X debe ser real y Y también debe ser real. Por eso le pongo así. X punto y coma Y que pertenece a R por R. ¿No? R por R. ¿Qué significa R por R? Que X es real y el Y es real. Necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en base a esto, nosotros vamos a hablar del dominio. ¿Correcto? Vamos a hablar del dominio. ¿Qué vamos a decir? Primero, dominio. Cuando digo dominio, me refiero a la primera componente, o sea, al X. Pero el dominio en este caso también pueden encontrarlo con otro nombre, ¿no? Va a depender ya del problema que estemos revisando, ¿cierto? A veces lo van a colocar así. Preimagen. Preimagen. A veces te van a preguntar, ¿no? Hallar el conjunto de las preimágenes. Y Tamar tiene que responder
el dominio, el X, ¿cierto o no? Hallar el conjunto de las preimágenes, ¿no? El dominio. Profesor, ¿qué cosa es el dominio entonces? El dominio simplemente es el conjunto de todas las primeras componentes. Ese es el dominio. ¿Estamos? El dominio va a ser el conjunto de todas las primeras componentes. Por lo tanto, si son las primeras componentes, ¿qué le voy a poner? X. La notación, simplemente directo, ¿no? Dom, entre paréntesis F, representa el dominio de la función F, va a ser el conjunto de las X, tal que el par ordenado X punto y coma Y tiene que pertenecer a la función. Esa es la condición, nada más. Y ahora vamos a hablar del rango. ¿Qué es el rango? El rango, o también llamado imagen, ¿sí? Es el conjunto de todas las segundas componentes. El rango, muchachos, el rango es el conjunto de las segundas componentes. Ojo, si la componente, si el par ordenado es X punto y coma Y, cuando hablo de rango, aquí me refiero, obviamente, al Y, ¿no? El rango, ran, entre paréntesis F, rango de la función F, es el conjunto de las Y's. ¿Estamos de acuerdo? Tal que el par ordenado X punto y coma Y debe pertenecer a la función. Chiquitines, en algunos libros, al rango también le van a llamar contradominio, ¿sí? Así también se le va a llamar. O de repente en algunos libros lo van a encontrar con otro nombre, codominio, ¿no? Entonces, por si acaso lo comento. Pero los nombres que más se usan, los nombres que han estado presentes, digamos, en los exámenes de admisión, es rango o imagen simplemente, ¿ya? Por si acaso. Listo. Entonces ya sabemos qué es el dominio, sí. Ya sabemos qué es el rango, sí, también. Hay que tener bastante cuidado. Nosotros vamos a tener que considerar necesariamente, ¿no? Al dominio como a todos los elementos que tiene el conjunto de partida, ¿no? Pero el rango no necesariamente. Mira, te explico. Por acá tengo un conjunto de partida. Voy a ponerle conjunto A. Y acá tengo un conjunto de llegada. Conjunto B. A ver, lo voy a poner un poquito más grande, si no. Ahí está. El conjunto A, voy a suponer que tiene los elementos, no sé, 5, 7 y 9. El conjunto B, voy a suponer que tiene los elementos 1, 3, 5 y 6. Ahí está. Y ahora vamos a empezar a relacionar. El 5 voy a suponer que se agrupa con ¿quién? Con el 3. ¿Sí? El 7 voy a suponer que relaciono con el 1. Ahí está, con el 1. Y el 9 se va a agarrar con ¿quién? Con el 6, por ejemplo. Ahí está. Y ahora voy a formar los pares ordenados. Formamos los pares ordenados. Vamos, formamos. ¿Qué pares ordenados tendríamos? Bueno, vamos a llamarle F a la relación, ¿ya? F. Entonces, F será igual a 5 punto y coma 3. Lo que hicimos hace un rato, ¿no? 7 punto y coma 1 y 9 punto y coma 6. Chiqui, si yo te pregunto, ¿es función o no es función? ¿Tú qué respondes? ¿Es función o no es función? ¿Tú qué respondes? Sí, sí es función. Sí es función. Muy bien, gracias, señorita. Sí es, sí, ¿quién es el dominio de F? Y de paso, ¿quién es el rango? Ah, ya, un ratito. Profesor, el dominio representa las primeras componentes. Y el rango representa las segundas componentes. Entonces, ¿quién es el dominio, muchachos? El dominio simplemente será 5, 7 y 9. El rango, las segundas componentes, 3, 1 y 6. Y acá viene algo muy bonito. Acá viene algo muy interesante. Muchachos, el dominio y el conjunto de partida. Ojo, cuando digo conjunto de partida me refiero al conjunto A, ¿cierto? El dominio y el conjunto de partida, ¿cómo son? El dominio y el conjunto de partida. ¿Quién es el conjunto? El 7 y 9. ¿Y el dominio? ¿Qué elementos
tiene? El 5, el 7, el 9. ¿Cómo son? Iguales. Muchachos, el dominio y el conjunto de partida siempre van a ser iguales. ¿Estamos? ¿Y el rango? Ah, ya, una pregunta. ¿Quién es el rango? 3, 1, 6. ¿Y quién es el conjunto de llegada? El conjunto de llegada es el conjunto B. ¿Qué elementos tiene B? ¿Qué elementos tiene el conjunto B? 1, 3, 5 y 6. Pregunta, ¿el conjunto B es igual al rango? Creo que todos se pueden dar cuenta y la respuesta es no. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? El conjunto de llegada, o sea B, no es lo mismo que el rango. Profesor, ¿pueden ser iguales? Ah, ya. Buena pregunta. Sí, sí pueden ser iguales. Pueden ser iguales. ¿Siempre van a ser iguales? No, no siempre. El dominio sí, chiquitín. Perdón, no sé qué está pasando. Ya, ahí está. Ahora sí. El dominio, muchachos, el dominio sí va a ser igual. Pero en el caso del rango, no. Hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha bien el audio? Hola, ¿se va el audio? Sí, sí se escucha. Ya, si por ahí se corta, me avisan para hacer algunos cambios, ¿ya? Para poder hacer buscar alguna solución y mejorar esto. Si es que se corta. Si es que me escuchan bien, perfecto, ¿no? Seguimos trabajando tranquilo. ¿Ya? Listo, chévere. Me avisan, muchachos, por favor. ¿Ya? Listo. Entonces, como le estaba comentando, con respecto al rango, el rango tiene elementos 3, 1, 6. Pero el conjunto de llegada, ¿qué elementos tiene? 1, 3, 5 y 6. Ah, aguanta. No son iguales. ¿Cierto o no? No son iguales. Entonces, no vayan a pensar que el conjunto de llegada siempre va a ser igualito que el rango. ¿Pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales, pero no siempre. Por ejemplo, aquí el rango y el conjunto de llegada no son iguales. Pero lo que siempre se cumple, lo que siempre se va a cumplir, muchachos, es que el rango va a estar incluido ¿en dónde? En el conjunto de llegada. Eso siempre se va a cumplir. Que el rango, el conjunto del rango va a estar incluido en el conjunto de llegada. ¿Ya? ¿Que pueden ser iguales, repito? Sí, pueden ser iguales. Profesor, ¿y si son iguales, cumple alguna propiedad, algo se verifica? Bueno, si el conjunto de llegada es igual al rango, más adelante lo vamos a estudiar, se llaman funciones surjectivas. ¿Estamos? La gente que por ahí de repente ha visto ya funciones en el colegio, saben lo que estoy hablando, ¿no? Función surjectiva. Pero no te preocupes, hoy solamente lo comento, nada más para que sepas que existe y que tiene nombre. ¿Estamos? Pero lo vamos a estudiar todavía de aquí a 3 clases. ¿Ya? Porque estamos haciendo el curso completo, ¿no? El tema al 100%, completo, toda la teoría. ¿Ya? Entonces, quedó claro, ¿verdad? Dominio y rango. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de todas las primeras componentes. También se le conoce con el nombre de preimagen. Y el rango, ¿qué es el rango? El rango es el conjunto de las segundas componentes. ¿Estamos? El rango también se le conoce como el conjunto de imágenes, nada más. Preguntita, Rubí, por ahí, Nicole, ¿alguna duda? ¿Algo? Bien. Creo que estamos bien, ¿cierto? Bacán. Todo eso que te acabo de explicar, lo he colocado acá en unas diapositivas. ¿Estamos? Ahí está. Definición de función, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahí está la definición. Dice por acá, da la relación F de A en B. ¿Qué significa de A en B? Que parto de A, llego a B, ¿cierto o no? Es una función si y solo si a cada elemento de X que pertenece al conjunto de partida le corresponde un único elemento Y que pertenece al conjunto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición, ¿no? Justo lo que te había indicado. ¿Estamos? Para eso lo vamos a representar mediante pares ordenados, ¿no? No debe repetirse la primera componente. Por eso digo que a cada elemento de X le debe corresponder un único elemento Y. ¿Ya, muchachos? Muy bien. La manera de representar, ahí está, ¿no? Es decir, ahí está, simbólicamente, para todo X,
para todo elemento X que pertenece al conjunto de partida A, existe y es único. El Y, el elemento Y, que pertenece al conjunto de llegada, tal que el par ordenado, X punto y coma Y, pertenece a la función. Nada más, ¿ya? Una representación mediante diagrama de Venn, ahí está, ¿cierto? El conjunto A contiene a las X, el conjunto B contiene a las Y, pero no necesariamente va a ser todo el conjunto, ¿cierto? No, por eso he puesto ahí, ¿no? Un conjunto más pequeñito, ¿no? Que es algo general, por lo general, ¿no? Conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿no? X, Y. Ambas son cantidades reales, ¿ya? Recuerda que trabajamos solamente en los reales. Muy bien. ¿Cómo se lee esto? La función f definida de A en B. Definida de A en B. ¿Ya, muchachos? No se ven a olvidar. Listo, muy bien, chiquis. Ah, por acá la condición de unicidad, justo lo que te había comentado, ¿no? Si tengo dos pares ordenados donde se repite la primera componente, necesariamente las segundas componentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Necesariamente. ¿Estamos? Muy bien. Un ejemplucho sencillo. Un ejemplucho sencillo, muchachos, acá. ¿Qué dice? Dada la función f, 2,9, a,4, 2, a cuadrado, 3,5. Ahí el cálculo dice el valor de a. Muchachos, eso conjunto de pares ordenados representa una función. Si eso representa una función, ¿qué voy a decir? Todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. Todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. Pero estamos analizando, estamos observando que se repite la primera componente. ¿Se repite o no? Sí, profesor, se repite el 2, 2. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si se repite la primera componente, entonces las segundas componentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Quién es la segunda componente? 9. ¿Con quién tiene que ser igual? A cuadrado. Tengo dos opciones, que A sea 3 o A sea menos 3. Profesor, ¿con cuál me quedo? ¿Con la primera o la segunda o con las dos? Cuidado, cuidado, cuidado. Acá tenemos que guiarnos de la definición. Pruebas, pues. Si A fuera 3, pones así, ¿no? Si A fuera 3, ah, ya, a ver, lo voy a reemplazar. F, 2, 9. Eleva la 3, ¿ah? 3, 4. Eleva la 3, ¿ah? 2, 9, otra vez. Y 3, 5. Muchachos, eso que acabo de escribir, ¿es o no es función? La respuesta es no. ¿No? No, ¿ve? ¿Por qué? 3, 4, 3, 5. 3, 4, 3, 5. ¿Puede repetirse la primera componente y la segunda ser diferentes? No. O sea, con A igual a 3 no está cumpliendo la definición. ¿Sí? Tengan bastante cuidado. Hay algunos alumnos, obviamente no ustedes, ¿no? Hay algunos alumnitos que se emocionan. Dicen, uy, qué facilito, mira, esto también lo vi en el colegio. A cuadrado igual a 9, ah, ya vale 3. Pues. Y se alocan y marcan la clave y piensan que ya ingresaron. ¿Eh? Tengan cuidado ustedes, ¿ya? Por favor. A cuadrado igual a 9. A cuadrado es una cuadrática, muchachos. Es una cuadrática. Dos soluciones, dos raíces, ¿cierto? Ya hemos estudiado ecuaciones cuadráticas. Siempre toda ecuación cuadrática va a tener dos raíces. A cuadrado igual a 9, tengo dos opciones. A sea 3, A debe ser menos 3. Cualquiera de los dos puede cumplir. En este caso, para este problema, estamos observando que el A igual a 3 no cumple con la definición de función. Entonces, respuesta A tiene que ser menos 3, ¿no? Con A igual a menos 3, sí cumpliría. ¿Estamos? Bacán. Chévere. Muy bien. Regla de correspondencia. Si ustedes tienen el material ya ahí a la mano, el material que le hemos preparado para ustedes, van a poder revisar algunos problemas, y algunos problemas, o la mayoría de problemas empieza así, ¿no? F de X, le ponen así, ¿no? Igual, y al costado ponen toda una formulaza, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre, X más 5 entre X menos 3. O de repente, X cuadrado más 8X menos 7, por decir. O cualquier expresión en realidad. Lo que ustedes tienen que entender que cuando yo hablo de regla de correspondencia, hablo justamente de esa fórmula. Esta fórmula, muchachos, le llamamos regla de correspondencia. ¿Qué es la regla de correspondencia? Esa formulita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
ese modelo matemático es la regla de correspondencia. ¿Y para qué sirve la regla de correspondencia? Sirve para relacionar dos variables. La regla de correspondencia te indica la relación que existe entre dos variables. ¿A qué variables me refiero? X, Y. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, a la X, a lo que está dentro del paréntesis, le vamos a llamar variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? X puede tomar cualquier valor definido. Pero, en cambio, al Y, profesor, ¿el Y? ¿Dónde está el Y? No lo veo. Ah, ya, acá viene la condición. Cuando hablamos del Y, muchachos, hablamos de ¿quién? Del f de X. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te digo que es la relación que existe entre X y Y. La regla de correspondencia es la representación o la fórmula o el modelo matemático que va a relacionar a estas dos variables. Por eso te digo que aquí voy a relacionar al X y al Y. ¿Por qué el Y? ¿Quién va a ser el Y? El Y va a ser f de X. Entonces, a la X, ¿cómo le llamamos? Variable independiente. El X puede tomar cualquier valor definido. En cambio, el Y va a tener ya un valor establecido porque va a depender de X. O sea, por decir, si X vale 1, ya, a ver, vamos a ver si X vale 1, lo reemplazo. Arriba, 1 más 5, 6. Abajo, 1 menos 3, menos 2. 6 entre menos 2, menos 3. Ya el Y vale menos 3. ¿Te diste cuenta o no? O sea, el Y no toma cualquier valor. El Y va a tomar un valor ya establecido porque va de la mano con ¿quién? Con X, ¿cierto? Por eso que al X le vamos a llamar variable independiente y al Y le vamos a llamar variable dependiente. Porque los resultados para Y, el valor que tome Y va a depender directamente de qué valor tome X. ¿Cierto o no? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a indicar por acá simplemente que la regla de correspondencia es la relación o es el modelo matemático que nos indica la relación que existe entre las variables X, Y, ¿no? Variable independiente, variable dependiente. No te vayas a olvidar, por favor, chiquitín. Por ejemplo, acá tenemos unas, perdón, a ver acá, un ratito. Acá tenemos la variable X, está relacionándose, y acá le vamos a agregar, a ver, un minutito, voy a jalar esto más abajito, y ahora sí. Muy bien. Muy bien, ahí está. Entonces, estamos relacionando a las variables, ¿no? Como te había indicado, ahí está 3 ejemplitos. A de X, U de X y F de X. Esos son 3 ejemplos de la regla de correspondencia, ¿no? La primera, pi por X, ya una función cuadrática por el grado, ¿no? Grado 2. La segunda, 20 más 5X, una función lineal, ¿no? La tercera, 9X cuadrado más 7, también una función cuadrática, ¿cierto? Esas son las reglas de correspondencia, ¿no? Y conforme tú le asignes valores al X, me va a generar ciertos resultados. Esos resultados representan al Y. ¿Estamos de acuerdo? No se olvide. Entonces, cuando yo tengo un par ordenado, X punto y coma Y, X punto y coma Y, tú lo puedes representar como X punto y coma F de X. ¿Es lo mismo, profesor? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, muchachos. ¿Estamos? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es relacionar a estas dos variables. Ahora, por ejemplo, mira, yo voy a inventar una función, ¿ya? Voy a inventar una función que se llame f, cuyos elementos sean 2, 0, 1, menos 3, 4, 5, no sé, 9, 3, o no, 9, 2 le voy a poner. 7, 4, y le ponemos por acá, a ver, 6, ¿cuánto le ponemos? 6, 1. Ahí está. Muy bien. Aquí acabo de indicar una función. Es función. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada que discutir. ¿Conoces el dominio? Sí. ¿Conozco el rango? Sí, bacán. Pero no te voy a preguntar eso. Sino te voy a preguntar la relación que existe entre X y Y. O sea, en pocas palabras te voy a pedir así. Sea esa función, ¿no? Y acá viene la pregunta. Y, no sé, se me ocurre. F de 6 menos F de 4 entre
f de 2 menos f de 9. Ahí está. Y les pido que me ayuden, por favor, con esta representación, ¿no? Vamos a llamarle E. ¿Estamos de acuerdo? Que todo eso se llame E. Ahí está. A ver, ¿qué significa, profesor, f de 6? Fácil. Si yo siempre les indico que la regla de correspondencia es y igual a f de x, f de 6, debo entender que el x vale 6. F de 6, f de x, el x tiene que ser 6. ¿Cierto o no? El x vale 6, ¿ah? Ahora la pregunta es, en esta función que acabo de inventar, ¿dónde el x vale 6? En el primer par ordenado, 2.4, el x vale 2. En el segundo, 1 punto y coma menos 3, el x vale 1. En el tercero, el x vale 4. En el que sigue, el x vale 9. En el otro, el x vale 7. Y en el último, mira, ahí está, x vale 6. Ah, profesor, acá vale el x 6, correcto. ¿Y qué significa f de 6? El y. Y para este 6, ¿quién es su y? 6 punto y coma 1. 6 punto y coma 1. ¿Qué debo entender? Que el x vale 6 y el y vale 1. Eso quiere decir que f de 6 simplemente va a ser el y, porque recuerda la regla de correspondencia. Y es igual al f de x, ¿cierto o no? Ese es el y. Entonces acá nosotros lo indicamos de esta manera. ¿Ya, muchachos? F de 6 vale 1. F de 4. F de 4. Busco donde el X vale 4. ¿Dónde el X vale 4? Acá está, X4. ¿Cuánto vale el Y? 5. Ah, ya, un ratito. F de 4 entonces es 5. De frente. Abajo, abajo. F de 2. ¿Dónde el X vale 2? En el primer par ordenado, 2.0. ¿Cuánto vale F de 2? El Y, 0. Así de simple, ¿ya? F de 9, F de 9, 9 punto y coma, F de 9 sería 2. 1 menos 5 menos 4, 0 menos 2, respuesta 2, ya está, se acabó. Esa es la respuesta. Muchachos, ¿están ahí? Chiquitines, ¿están ahí? Por favor, digan algo. Sí, ya, muy bien, gracias Nicole. Chévere. Y Tamar, listo. Esa es la regla de correspondencia. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Se entendió, verdad? Gracias, Iris. ¿Se entendió? Seguimos, entonces. Seguimos. Vamos a indicar por acá una notita. No vayan a pensar que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 va a ser igual que x2, ¿no? Eso no se va a cumplir necesariamente, ¿no? Listo. Muy bien. Seguimos. Ya. Ahí está Rubí, está anotando. Dice muy bien, Rubí, lo máximo. Muy bien. Pueden tomarle fotitos de repente, hasta incluso por ahí de repente podemos generar que esta parte de la teoría llegue a ustedes, ¿no? ¿Cierto? Ahí conversamos ya con el maestro. Ahí está. Función real de variable real. Chiquitines, hace un ratito cuando empecé la clase y puse el título, les dije bien claro. Nosotros trabajamos en el conjunto de los números reales. Y como una función está indicada como un par ordenado, necesariamente tanto la primera componente como la segunda componente tienen que ser números reales. Pero recuerda que la primera componente viene del conjunto A, la segunda componente viene del conjunto B. Como la primera y la segunda componente deben ser reales, entonces el conjunto A y el conjunto B también tienen que estar incluidos. ¿En dónde? En el conjunto de los números reales. O sea, en pocas palabras, A y B son subconjuntos del conjunto de los números reales. Así de simple, ¿ya? Por eso decimos que es una función real de variable real, nada más. Cuando tú veas función real de variable real, no te asustes, no te preocupes, no es nada otro mundo. Solamente te están diciendo que el X, el dominio, la primera componente es un número real, y el Y, la segunda componente, es también un número real. Nada más, ¿ya? No hay nada complicado aquí. Solamente es un nombre, ¿no? Que se le da a la función. Así se le da a la función. Función real de variable real. Bacán. Definición geométrica. Primera pregunta. Daniel, ¿estás por ahí? Daniel, pregunta simple, directa, así, sencilla nada más. ¿Sí o no? ¿Toda función se puede graficar? ¿Sí o no? ¿Qué opina Rosario? ¿Toda función se puede graficar? ¿Sí o no?
Muy bien, Daniel, muy bien, muchachos. Gracias, Rosario, gracias, Janet. Efectivamente, muchachos, toda función se puede graficar. Toda función tiene un gráfico establecido, el cual va a depender de la regla de correspondencia, ¿cierto o no? Por ejemplo, yo les puedo pedir, muchachos, grafiquen f de x igual a x cuadrado. El alumno que ya conoce la jugada va a decir, profesor, esa es una función cuya gráfica es una parábola, donde su vértice está en el origen. Claro, ahí está, muy bien. Si yo les pido, muchachos, grafiquen x al cubo. Esta es una función de grado impar, correcto, la función x cubo, cúbica, simple. Tiene una gráfica más o menos algo así establecido, ¿no? Una curva hacia abajo, una curva hacia arriba. Esa es la función de cubo. Y así puedo preguntar, no sé, x más 5, de repente alguna otra variación, valor absoluto de x, raíz cuadrada de x. En sí puedo pedirle bastantes funciones. Y toda función va a tener ya una gráfica establecida. Como te digo, la cual va a depender de la regla de correspondencia, ¿no? Pero acá viene la propiedad. Acá viene la propiedad. Pregunta para Rubí. A ver, Rubí, si yo te pregunto, toda gráfica representará a una función. Toda gráfica representará a una función. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Cómo es la jugada? Repito la pregunta. Toda gráfica, cualquier gráfica, ¿representará a una función? ¿Sí o no? ¿Qué opina el pueblo? A ver, a ver, a ver. Ya, por acá me dice, parece que sí, puede ser que sí. A ver, yo grafico por acá una circunferencia de centro, no sé, 5,4, por ejemplo, y radio, no sé, 2. ¿Eso de ahí será una función? ¿Eso será una función? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Una circunferencia será una función, profesor? No sé. ¿Una elipse será una función? No sé. ¿Una parábola será una función? No sé. ¿Cuál es la condición geométrica para que pueda representar a una función? Atenta, Rubí, atenta, Rosario, atentos todos, muchachos. Para que una gráfica represente una función, la propiedad dice lo siguiente: toda recta vertical trazada a la gráfica de una función lo debe cortar Rubí en un solo punto. ¿En cuántos puntos, Rubí? En uno solo. ¿Profesor, en uno? Sí, en uno. ¿Puede ser 2? No. ¿Puede ser 3? Tampoco. Tiene que ser solo en un punto. Repito, toda recta vertical, ojo, vertical, no cualquier recta, vamos a trazar cualquier cosa también. Tiene que ser una recta vertical, ¿ya? Cualquier recta vertical trazada a la gráfica de una función, esta lo debe cortar en un solo punto, la debe intersectar en un solo punto. Profesor, si la corta en 2 puntos, ya fue, pero no es función. Si lo corta en 3, en 4, en 5, peor todavía. No es función. ¿Estamos? Ejemplucho. Ahí está, ¿no? F es una función, sí, solo sí, cualquier recta vertical, o acá, como le he puesto, perpendicular al eje X, es lo mismo, ¿cierto? Corta la gráfica en un solo puntazo, nada más. La intersección debe ser un punto. Ejemplucho, ahí está. ¿Se nota la curva? ¿Se nota la curvita? Ahí está la curva. ¿Es función o no es función? ¿Es función o no es función esa curvita? No lo sé. A ver, voy a trazar rectas verticales. Trazo una, si lo cortó en un punto, trazo 2, si lo cortó, trazo 3. Uy, sí, ¿no? Cualquier recta vertical que trace siempre lo va a cortar en un punto. Entonces, respuesta, muchachos, sí es función. Sí es función. Ahí estaba la recta. Por lo tanto, la intersección es un punto, sí es función. A ver, otra curva. Ahí está esa curvita. Trázale, trázale, trázale. ¿Qué pasó? Lo cortó en 2 puntos. A ver, traza otra. Lo cortó en 2. Ya fue, ya.
Basta que una recta lo corte en 2 o más puntos, ya fue. Esta chiquita no es función. Muchachos, esa gráfica no es función, ¿no? De frente, lo corto en 2 puntos, H no sería función. ¿Se entendió la idea? Entonces, cuando yo les pregunté hace un ratito, ¿una circunferencia es función o no es función? La respuesta es no, pues traza una recta, lo corta. Profesor, pero lo traza lo tangente, ¿ve? Para que lo corten un solo. No, está loco. Tiene que ser cualquier recta vertical lo tiene que cortar un solo punto. Basta que exista una recta que lo corte en 2 puntos y ya fue, no va a ser función. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Bacán. Muchachos, no sé si hasta acá tienen alguna preguntita, alguna duda, algo que comentar. Por favor, con toda la confianza. Ya, creo que no. Todo bien. Me parece que todo bien, ¿cierto? Chévere. Entonces, ya estamos ya. Vamos a terminar la parte de la teoría y empezar ya con los problemas, pero antes de eso les voy a dar algunas indicaciones para poder calcular el dominio y el rango. Por favor. Voy a terminar explicando esto, luego le doy un par de minutitos para que tome un poquito de agua, no sé, descanse su vista por 2 minutos, no lo sé, vayan a los servicios, 2 minutitos, ¿ya? Pero quiero que esta parte final, quiero que estén muy concentrados, porque esta es la parte donde nos va a complicar bastante al resolver los problemas. Hemos trabajado definiciones, hemos trabajado teoremas, hemos trabajado propiedades, pero acá viene ya prácticamente lo que necesitamos para resolver los problemas, los criterios, ¿no? Entonces acá sí les voy a pedir, por favor, 5 minutos más me va a tomar esto, creo, a lo más, 5 a 7, 8 minutos, no más, para poder terminar la parte de la teoría, ¿ya? Por favor, hagan un esfuerzo sobrehumano y se concentran al máximo porque vamos a terminar la teoría, ¿ya? Bueno, dominio y rango, acá no me voy a demorar mucho porque ustedes ya saben que es el dominio, es el conjunto de las X, rango es el conjunto de las Y, ahí no hay problema, ¿cierto? Ahí está el ejemplo 8, listo. Eso no nos va a tomar mucho tiempo. Acá viene el detalle. Cálculo del dominio de una función. Profesor, ¿cómo voy a calcular el dominio? El dominio son los valores que toma X. ¿Cierto o no? El dominio son los valores que toma X. Nosotros queremos calcular el dominio. Fácil, tienes que encontrar los valores que toma X. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para poder encontrar estos valores, va a depender de qué función estemos hablando. Estamos hablando de una función polinomial. Una función polinomial puede ser lineal, cuadrática, cúbica, de cuarto grado, de quinto grado, etcétera. Cualquier grado, ¿eh? Y el problema no te diga nada, entonces tú vas a decir automáticamente su dominio es todos los reales. Profesor, ¿siempre? Siempre. Cuando yo les pregunte, muchachos, la siguiente semana, ojo, la siguiente semana toca funciones básicas. La que sigue toca función cuadrática. Ahí vamos a demorarnos un poquito, función cuadrática, ¿no? Te voy a preguntar, ¿cuál es el dominio en una función cuadrática? Todos los reales. ¿Cuál es el dominio en una función lineal? Todos los reales. ¿Cuál es el dominio en una función cúbica? Todos los reales. No importa el grado, siempre que sea polinomial y el problema no te diga nada con respecto a su dominio, se considera todos los reales, ¿ya? Muy bien. Entonces, si tenemos una función polinomial de arranque, dominio, todos los reales. Pero, ¿qué pasa si es una función racional? Racional o de tipo fraccionaria. Ah, ya. Si estamos frente a una función fraccionaria, para hallar el dominio, solo tienes que analizar el denominador. ¿Cuál? El denominador. ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿ve? El denominador. Ese es el que tienes que analizar. Profesor, ¿cómo tiene que ser el denominador en una función? Diferente de cero. Nada más, diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué digo? El dominio son las X, tal que el denominador no sea cero. Diferente de cero le pones al denominador. Los valores que hagan cero, ese le quitas, ¿no? Para que me entiendan, mira. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, así, ¿no? 10 entre X más 2. ¿Cuál es el dominio? El denominador, ¿quién es? X más 2. ¿Cómo es el denominador? Diferente de cero.
¿Qué significa que x más 2 sea diferente de 0? Que x no puede ser menos 2, ¿no? Porque el más 2 pasa al otro lado, menos 2, ¿cierto? Si el x no puede tomar menos 2, entonces el dominio van a ser todos los valores, o sea, todos los reales, excepto ese numerito. ¿Quién? El menos 2. Le quitas el menos 2. Esa sería mi respuesta. Nada más. Analizas el denominador. No importa qué forma tenga el numerador. ¿Ah? El numerador puede ser 10, puede ser x más 5, x cuadrado, no importa. Para analizar el dominio de una función fraccionaria, simplemente el denominador diferente de 0. Y se acabó. ¿Estamos, chiquis? ¿Vamos hasta aquí? Acá. Muy bien. Ahí está. Por acá. Comentarios. Ya. Chévere. Gracias, Rubí. Función irracional. Acá tienen que tener bastante cuidado. Porque si hablamos de una función irracional o con radicales, va a depender bastante del índice. Puede ser de dos tipos. Índice par, índice impar. Si el índice es par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, no sé, cualquier radical, pero de índice par, es muy peligroso. En funciones, recuerda que trabajamos en los reales. Por lo tanto, Rubí, ¿cómo tiene que ser el denominador? ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser el denominador en una raíz de índice par? El radicando. ¿Cómo tiene que ser? Siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Profesor, puede ser negativo? No, imposible. No puede ser. Porque si tú le sacas raíz cuadrada, por ejemplo, a un número negativo, eso no te va a salir real, ¿no? Va a salir imaginario, ¿cierto? Recuerda que en funciones solamente trabajamos en los reales. Por lo tanto, siempre que exista un radical de índice par, lo que está dentro de la raíz nunca va a ser negativo. ¿Cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0, ¿ya? Pero en cambio, si el índice es impar, por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, ahí no vas a analizar nada. Simplemente todos los reales, ¿no? Todos los reales, nada más, de frente. ¿Ya, muchachos? Por favor, no se olviden, ¿ya? Siempre que estén trabajando con radicales, analicen el índice. Si es par, mayor o igual a 0 a todo lo que está dentro del radical. Y si es impar, entonces simplemente van a indicar que sea todos los reales. No se analiza ahí nada. ¿Listo? Bacán. Ahora nos vamos. Cálculo para el rango. Para el caso del rango, también depende qué tipo de función sea. Estamos hablando de una función constante, esto lo vamos a trabajar la siguiente semana, te voy adelantando un poquito. La función constante siempre va a tomar un mismo valor. F de x igual a 5, f de x igual a 2, no sé, f de x igual a menos 3, un solo valor, por eso se le llama constante. El rango de la función constante siempre va a ser ese mismo valor, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, muchachos, tengo la función f de x igual a 5. F de x igual a 5, no hay x, ¿ah? Es constante. ¿Cuál es su rango? El rango sería el elemento 5. De frente, ese es el rango. Profesor, ¿y el dominio? Si no me dicen nada, como no hay ninguna restricción, simplemente el dominio será todos los reales, ¿no? No te dice nada el problema, ¿cierto? Esa es la jugada. Función lineal. Cuando estamos hablando de una función lineal, se sobreentiende que el dominio es todos los reales. X toma cualquier número real, no hay ninguna restricción. Al multiplicarlo por A y sumarle B, sigue siendo real. Por eso que el rango también es real, ¿ya? No te olvides, la función lineal, rango todos los reales y dominio también todos los reales, ¿no? Por si acaso lo indico, ¿ya? Dominio y rango todos los reales. Función racional. Función racional. Muy bien. En el caso de la función racional, vamos a enfocarnos en el caso particular de la función homográfica. ¿Cuál es la regla de correspondencia de una función homográfica? Ahí está. AX más B, CX más D. Por favor, voy a enfocar un poquito más en esta función porque hay bastantes preguntas que hablan de la función homográfica, ¿ya? Y lo vamos a trabajar también la siguiente semana. Te voy adelantando. Atentos, ¿ah? La función homográfica es una función, mira, lo voy a poner un poquito más grande por acá, para los que no pueden visualizarlo bien, porque quiero que me entiendas cómo calcular el dominio y cómo calcular el rango. Esta es la función homográfica. AX más B, CX más D. Quiero el dominio. Ojo, dominio
Es fracción. ¿Qué te dije hace un rato? Ah, cada vez que sea fracción, el denominador diferente de 0. Resuelvo esto, menos D, resuelvo menos D sobre C. Eso es el valor que no puede tomar X. Entonces, cuando yo diga dominio, ¿tú qué dices? Todos los reales menos ese valor, ¿no? Entre llaves, menos D sobre C. Profesor, ¿de dónde salió el menos D sobre C? De igualar a 0 el denominador, nada más. ¿Cierto o no? Al denominador le pones diferente de 0 de repente. Operas y sale. ¿Estamos? Y el rango simplemente sale de la división de coeficientes principales. No te olvides, ¿ah? División de coeficientes principales. Aquí arriba el coeficiente principal es A. Abajo el coeficiente principal es C. Divides A entre C. Ya ese es el valor que no puede tomar el rango. Todos los reales menos A entre C. Como está aquí, ¿no? Se nota, ¿no? Ese vendría a ser el rango, ¿ya? Un ejemplo hecho, mira, para que se den cuenta. Ahí está, ahora sí. Atento con el ejemplo. Sea la función. Ahora voy a inventar una función. Una chiquita nomás, ¿ah? 5x más 7, 2x menos 1. A ver. De arranque, ¿quién me dice el dominio? ¿Y quién me dice el rango? Dominio y rango, vamos. Vamos, muchachos, dominio y rango. Dominio, ahí está Rubí, me dice un medio. Bueno, entiendo que te refieres a todos los reales menos el un medio, ¿cierto? Ahí está, Itamar lo confirma. Muy bien, gracias. Gracias. Correcto, muy bien. El rango, ahí te quiero ver. El rango. A ver, el rango, muchachos, vamos. ¿Dónde están los varones? Daniel, el rango. Vamos. Todos los reales también, menos quién. Menos quién, el rango. La división de coeficientes principales. La división de coeficientes principales. Muy bien, 5 medios. Correcto, todos los reales menos el 5 medios. Chévere, suficiente. Gracias, Rosario. Gracias, Daniel. Por favor, solo por curiosidad, ¿ya? Voy a dejar 2 ejemplitos más y quiero que me apoyen los varones y las damitas. A ver, primero para los varones, ¿ya? Primero, el primer ejemplo que voy a colocar acá para los varones. Lo voy a borrar, ¿ah? Por eso vamos a dejarlo acá nomás. Primer ejemplo para los varones. Varones, 4 menos x entre 3x más 7. Dominio y rango, varones, ¿ah? Y para las damas, h de x, a ver, para las damas, para las damitas, h de x igual a, no sé, le pongo 9 entre 3x más 1, ahí está. O 3x más 1, no, 3x más 2 mejor. Ahí está. Ahora sí, vamos. Dominio y rango, igualito. A ver, ahí está Iris, dominio. Ya, muy bien, dominio, claro, eso es lo que quiero, dominio. Vamos a ver. Vamos. Dominio y rango para los varones y las damas. Con esto termino. Con esto muere. ¿Sí? Con esto muere. Ahí está Daniel. Ahí está Daniel. Gracias, Daniel. Lo máximo. Gracias, Daniel. ¿Quién más se atreve? A ver, las damas. Vamos. Daniel se atreve y me da una respuesta. Nadie más, creo, ¿no?
Creo que nadie más. Creo que nadie más. Ahí está Itamar. Se atreve también, ¿eh? Atrevida. Dominio, todos los reales menos el menos 2/3. Rango, todos los reales menos 1/3. Excelente, gracias Itamar. Ahí está Rosario, perdón. Rosario también me da casi la misma respuesta y Rosario le agrega el rango. Muy bien. Itamar me dice rango todos los reales. Excelente. Muy bien, muy bien. Eso me gusta, ¿ves? Cuando hay respuestas distintas, es bonito. Es chévere. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí, muchachos? Vamos, vamos, vamos. Una respuesta más. No importa si esté bien o esté mal. Mira, por ejemplo, hay respuestas distintas, ¿eh? Todas son distintas. Una respuesta más. Janet, dominio todos los reales menos el menos tercio. Está bacán. Rango de Janet, todos los reales menos el 1/3. Ahí está. Ya. Ajá, ajá. Es Iris. Iris también. Ahí está. Gracias, Iris. Bien, suficiente. Suficiente, Croso. Ahora sí vamos a resolverlo. Muchachos, gracias por sus respuestas. Como siempre le digo, no hay respuesta mala, ¿cierto? No hay respuesta incorrecta. Todas las respuestas son bienvenidas, todas las respuestas son chéveres, porque ahí es donde el alumno va a aprender. Si está bien, va a reforzar lo que sabe. Si está mal, va a aprender lo que estaba ahí en duda o de repente no tenía claro. ¿Sí? Atentos ahora sí. Concentraditos. Con esto ya nos vamos a los problemas, ¿ya? Con esto terminamos. Primero, voy a resolver la función G, ¿no? Para la función G, quiero el dominio. En el dominio no hay dudas. Creo que Daniel lo hizo bien. El denominador, ¿quién es? 3x más 7. ¿Cómo tiene que ser, profesor, el 3x más 7? Diferente de 0. Resuelves esto, x diferente de menos 7/3. ¿Qué significa eso? Que el dominio de G es todos los reales menos el menos 7/3. Y creo que según el chat, la respuesta es correcta, ¿cierto? El rango, ¿qué te dije con el rango? El rango es todos los reales menos la división de coeficientes principales, ¿cierto o no? Menos la división en este caso de los coeficientes principales, de la entre C, ¿no? El coeficiente del X entre el otro coeficiente del X. Pregunta, para G, ¿cuál es el coeficiente del X? ¿4 o menos 1? Ya, un ratito, no es 4. El hecho que esté primero o el hecho que esté adelante no significa que sea el coeficiente principal. El coeficiente principal, cuando me refería, hacía referencia al A. ¿Y quién es el A? El que acompaña el X. O sea, cuando yo diga 4 menos X, el coeficiente, en este caso del X, es menos 1. El coeficiente del X, muchachos, es menos 1. Entonces digo todos los reales menos el menos 1, ¿entre cuánto? Entre abajo, el coeficiente del X, 3. Ya. Todos los reales menos el menos 1/3. Ese viene a ser el rango. ¿Estamos? Esa es la respuesta. Ahora viene para las damitas. A ver, atentos las damitas. En el caso de las damas sí he tenido varias respuestas. Y creo que la mayoría eran distintas, ¿no? Y eso es bonito. Igualito, misma pregunta. Dominio, todos los reales, acá lo voy a poner. Dominio, todos los reales menos el valor que hace 0 al denominador. ¿Quién es el valor que hace 0? Lo igualas a 0. 3x más 2 igual a 0. O si le pones diferente de 0, resuelves esto y el 3 pasa a dividir diferente de menos 2/3. O sea, todos los reales menos el menos 2/3. Y creo que la mayoría ha dado esa respuesta. ¿Cierto? Bacán, chévere. El rango, ahí viene el detalle. El rango, muchachos, rango de H, también va a ser todos los reales, menos la división. Lo mismo que hice acá, ¿no? ¿Qué hemos dividido? Los coeficientes del X. Profesor, ¿acá qué divido? ¿9 entre 3? Aguanta. Este no tiene X. No tiene X, es 9 nada más. ¿Qué significa 9? Si quieres, si gustas, si prefieres este 9, lo puedes colocar así. 0x más 9. Ya, esa es la jugada. Sí, 0x más 9. ¿Qué tengo que dividir? Los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente del X aquí? 0. ¿Cuál es el coeficiente del X acá? 3. ¿Qué divides? 0 entre 3. ¿Cuánto es 0 entre 3? 0. O sea que el rango es todos los reales menos el 0. Esa es la jugadita, ¿ya? Por favor. Disculpen la maldad, pero era necesario. Era necesario. Listo. Muy bien.
Ahí está, chévere. Muchachos, les voy a dar un par de minutitos mientras que yo voy armando la diapositiva y nos mandamos ya con los problemas, ¿sí? Vayan a tomar un poquito de refresco, vayan a los servicios, no sé, vayan a jugar al patio, al cafetín, al toque. Empezamos en 2 minutos. 2 a 3 minutos. Yo voy armando la diapositiva, ¿ya? Por favor, al toque. Si no hay más preguntas, ¿ah? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos, chiquitines? Clave del problema 1. Me van dando las claves. Ahorita empiezo, ¿ya? Ahorita empezamos con todo, ya. Estoy en el problema 12 ya. Copio un par de problemas más y seguimos. Seguimos con los problemas, ¿ya?
Bien. Ahora sí. Vamos a continuar. Muchachos, ¿están ahí? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, ya, chévere. Gracias, Rosario. Gracias. Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos con todo ya. Problemita 1, yo imagino que lo han trabajado. Me dicen la clave, por favor. A ver qué les ha salido. ¿Sí? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Lo han trabajado o no lo han trabajado? De los siguientes conjuntos, me dicen casa. Ahí está, la mayoría me dice casa. Excelente. Muy bien, muy bien. De los siguientes, ¿cuánto representan una función? ¿Qué hago? Este problema está fácil, creo, ¿no? ¿Qué hago para determinar si es o no es función? Miro las primeras componentes. ¿Cómo tienen que ser las primeras componentes? Diferentes. Ah, entonces acá no me demoro mucho. De frente, ¿cierto o no? De frente, digo, voy a analizar solamente las primeras componentes. Nada más. Nada más, al toque. Ahí está un poquito más grande. Miro las primeras componentes. A ver, la primera. 1, 2, 3, 4, 5. Todos son diferentes. Entonces, de frente, ¿qué digo? Sí es función. Sí es función. ¿No? De frente. ¿No? Ahí está. La segunda. 1pi, 2pi, 3pi, pi, pi. Sí, porque todas las primeras componentes son diferentes también. 1, 2, 3 y pi. ¿Ves? Entonces, también, ¿qué digo? Sí es función. ¿No? Así de simple, nada más. Acá no hay nada que hacer. ¿Eh? La tercera. Rey 7-3, rey 7-5, rey 7-1. No, esto que va a ser función, ¿no? Se está repitiendo la primera, pero rey de 7, y no se repite la segunda. Esta no es función, ¿no? Tienen que estar seguros, ¿ah? La tercera, la cuarta sería J, 6, punto y coma, 2001. ¿Es función o no es función? 6, punto y coma, 2001. ¿Es función? Profesor, ¿eso qué es? Un punto. ¿Un punto es una función? Sí. Sí es una función. Sí es función. ¿Cierto? K, menos 3, 4, 2, 1, menos 3, 5, aguanta, menos 3, 4, menos 3, 1. Se está repitiendo la primera componente, pero no se repite la segunda. De arranque, no es función. No es función, ¿ya? ¿Cuántos no se representan a una función? ¿Cuántos no representan a una función? O sea, ¿cuántos son funciones, no? La primera, la segunda y la cuarta, tres nada más, ¿no? 1, 2, 3. Tres son funciones. Clave sería casita, muy bien. Problema 2. Si alguien no entiende, por favor, al toque nomás prende el audio y me avisa, ¿no? Eso repítalo, eso no entendí, estoy volando, mucho nivel, mi cerebro, no sé, diga algo. Ahí está Daniel, me dice 2 dedos, Janet 2 dedos también, Itamar, todo el mundo dice 2 dedos, muy bien. Excelente, excelente, ¿eh? No solo la respuesta, lo máximo son ustedes. A ver, esto de acá dice que es función. El dato dice que nos representa una función. Entonces, de frente, todas las primeras componentes deben ser diferentes, pero si se repite la primera, también tiene que repetirse la segunda. ¿Se repite el 2? Sí, mira, 2, 2. Ah, entonces de frente las segundas componentes tienen que ser iguales. A más B igual a 13. 3, 3, ya de arranque. A menos B tiene que ser igual a 5. Resuelves el sistema, que no vamos a perder el tiempo acá, a 9 y B vale 4, ¿cierto? Y lo reemplazamos en la función, aunque no es necesario, ¿no? Porque mira lo que nos piden, raíz cuadrada por B. A vale 9, B vale 4, 36, raíz cuadrada 6. Muy bien, se murió. De arranque. Problema 3. Nos piden hallar esta fracción. Vamos a llamarle esta fracción M. A ver, ¿cuánto sale la 3? Respuestas. A ver, ¿qué dice el pueblo? 3 burro, me dice Janet. 3 burro, me dice Nicole. Daniel, burro, muy bien. Frankie también burrazo, muy bien. Excelente, muchachos, excelente. Brian también burro. Muy bien. Una sola respuesta, -1. ¿Cuánto vale f de -4? F está acá. Acá está el -4. ¿Cuánto vale f de -4? El y, o sea, 1. Más G de 7, G de 7, G de 7, G de 7. Acá está el 7, 1 también. Bacán. Abajo, F de G de 7, de adentro hacia afuera. Primero el G de 7, que salió 1. Y F de 1, ¿cuánto me sale F de 1? A ver, F de 1 me sale F2, -2.
2 entre menos 2, menos 1. Burrazo, muy bien. Qué facilito. Problema 4. Si A y B son conjuntos, la función f está definida de A en B, y acá están los pares ordenados, M1, 2, 4, 4, 4, N4, P5. Muy bien. El alumno tiene que entender la definición. Si yo estoy indicando que f es una función definida de A en B, entonces necesariamente el dominio de f tiene que ser A. O sea, el dominio de f, ¿quién es? El dominio de f es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 4, 5 y 6. Profesor, pero el problema nos da f. Sí, correcto. Y si tú miras f, ¿quién es el dominio de f? El dominio de f, ¿quién sería el dominio de f? A ver, del dato del conjunto sería la primera componente, ¿ah? Recuerda que dominio es primera componente. M, 2, primera componente, 4, N y P. Muchachos, ¿cómo debe ser esto y cómo deben ser estos? Dos conjuntos iguales. Entonces, al momento de igualar, voy a decir 2 igual a 2. Muy bien. 4 igual a 4. Muy bien. Pero un ratito. MNP, MN y P, estos tres elementos, MN y P, tienen que ser iguales ¿a quién? ¿A quién tienen que ser iguales? A los que quedaron. El 2 y el 4 ya no lo voy a igualar porque ya se cumple, ya, ¿cierto? Tiene que ser igual a 1, 5 y 6. El detalle está en que yo no sé cuál sería el orden respectivo. Puede ser que M sea 1, N5 y P6. O de repente M6, N5 y P1. O cualquier otra combinación, ¿cierto? Pero no podemos preocuparnos tanto en discutir quién es quién por la pregunta del problema, ¿no? El problema se presta. Nos piden M más N más P. Y sea cual sea el orden, la suma nunca va a cambiar. La suma sigue siendo 1 más 5 más 6, o sea, 12. Esa es la respuesta. La clave sería alianza, ¿me? ¿Cierto o no? Alianza, muchachos. Lo justo. Vamos a ver el chat. Allá, acá hay comentarios. Hay comentarios. A ver un ratito. A ver. Ahí está, 4. Muy bien, Rubí. Muy bien, muchachos. Excelente. Problema 5. Problema 5. Perdón, la 5 no. La 7. Vamos a la 7. La 7. ¿Han hecho la 5 por si acaso? Ahorita discutimos si quieren la clave de las 5 y las 6. Seguramente les he dejado porque está un poquito suave. Vamos a las 7, a ver. La 7 también está suavecita. ¿Qué dice la 7? El dominio de la siguiente función. El dominio, ojo, dominio, muchachos, es fracción. Y si es fracción, ¿qué digo? Si es fracción, ¿qué digo? ¿Cómo tiene que ser el denominador? Ah, fácil, profesor. El denominador tiene que ser diferente. Perdón, acá es 21, ¿no? El denominador tiene que ser diferente de 0. El denominador tiene que ser diferente de 0. Nada más. Entonces le calculamos acá los valores que no puede ser. ¿Cómo? Con aspita simple nada más, ¿no? 3xx. El 7 por 3 puede ser, creo que sí, ¿no? 7 por 3 más menos. A ver, me ayudan por favor con el aspita. De repente me puedo equivocar. Ahí está bien, ¿no? Los factores serían 3x más 7 por x menos 3. Diferente de 0. Para que el producto de dos factores sea diferente de 0, ninguno de los dos tiene que ser 0. 3x más 7 diferente de 0 y x menos 3 diferente de 0, ¿no? Acá me sale que x es diferente de menos 7 tercios y acá me sale que x no puede ser, ¿no? 3, diferente de 3. Como x no puede ser el menos 7 tercios, ni tampoco el 3, entonces de arranque digo el dominio es todos los reales menos el menos 7 tercios y el 3, ¿no? Y esa sería la respuesta. La clave, dedito, ¿no? Ahí no le he puesto las claves, pero bueno, ya se sobreentiende. Muy bien. Vamos al problema 12 ahora. 12. Ahorita discutimos los problemas que estamos dejando, ¿ah? Ojo. Vamos al problema 12. En el problema 12 me dicen que tengo una función llamada f, cuyo dominio es de menos 5 a 3, ¿ya? Eso es muy importante. Voy a colocarlo por acá. Dominio
Es desde menos 5 cerrado hasta 3 abierto, ¿no? Ahí está. Y rango, bueno, rango no se ve porque eso es lo que nos piden, creo, ¿no? A ver qué dice la pregunta. Calcular la suma del mayor y el menor valor entero del rango. Muchachos, acá le voy a dar un consejo a todos, ¿ah? Una de las formas, porque existen varias, para poder calcular el rango es completando cuadrados. ¿Ya? Repito. Una de las formas es completando cuadrados, ¿no? Pongo por acá. Para el rango vamos a completar cuadrados. ¿Qué función tenemos? La función cuadrática. ¿Cierto o no? Acá está, voy a escribirlo. Se llama x cuadrado menos 2x menos 13. ¿El alumno sabe completar cuadrados o no? Yo creo que sí, ¿no? A estas alturas eso es algo básico, elemental. ¿Cierto? X cuadrado menos 2x menos 13. ¿Cómo lo completamos cuadrados? A ver, ¿cómo sería la jugadita? X cuadrado, X simplemente, por acá la mitad, ¿no? Del coeficiente menos 1 y todo esto al cuadrado. Mentalmente desarrollas X cuadrado menos 2X más 1. Para obtener el menos 13, al 1 le resto 14, ¿no? O si gustan, le aplican el artificio, ¿no? Es sumarle 1, restarle 1 en este caso para poder completar cuadrado. Es lo mismo. Ahora vamos a partir del dominio. El tercer paso es del dominio. ¿Cuál es el dominio, muchachos? La variación de X, ¿no? X varía ¿en qué intervalo? Desde menos 5 hasta 3. Muy bien, me apoyan por favor todos. Voy a empezar a construir la función. Entonces primero le restamos 1. Réstale 1 a todo. Menos 5, réstale 1. Al X réstale 1. Al 3 réstale 1. Ahí está. Ahora al cuadrado. Al cuadrado. Cuidado, estás entre un negativo menos 6 y un positivo 2. Cuando eleves al cuadrado, siempre empieza en 0 cerrado, y por el otro lado, el mayor de los cuadrados, ¿no? 36 o 4, el mayor, 36. Y como 36 viene del menos 6 y el menos 6 está cerrado, cerrado. Luego le restamos 14, ¿cierto? Al 0 restale 14, a esta paréntesis restale 14, y a esto también restale 14, me va a quedar 22 si no me equivoco. ¿Cierto? Entonces ya tenemos la variación. El rango varía, o voy a ponerlo así primero. F de X varía desde menos 14 hasta 22, ¿no? El rango de la función F sería justamente esa variación, ¿no? Menos 14 hasta 22. Muchachos, te piden la suma del mayor y el menor valor entero del rango. El mayor y el menor valor entero del rango. A ver, ¿cuál es el menor valor entero? El F mínimo, menos 14. Y el F máximo, 22. La suma sería 8. 8, ¿no? Ahí está. 12, burro. Muy bien, Janet. Uy, perdón. Ahí está, burrazo. Muy bien. Se acabó. Vámonos al siguiente problemita. ¿Estamos bien? A ver, me olvidé de preguntar. Preguntas de aquí. ¿Preguntas? ¿Estamos bien o muy rápido estoy avanzando, creo? A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Estamos bien, no, Rui? Ya. Muy bien. Estamos bien, dice el pueblo, entonces. Iris también dice que está bien, Yomira también. Ya, todo el pueblo está bien, entonces. Muy bien. Seguimos. Excelente. Vámonos ahora. Problema 13. Atentos, chiquis, ¿ah? Problema 13. CF una función, pero mira, date cuenta del detalle. Esta función tiene dos reglas de correspondencia. ¿Cierto o no? Tiene x más 1
y tiene x menos 1. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, hay funciones que van a tener 2 o más reglas de correspondencia, ¿no? A estas funciones que van a tener 2 o más tipo ramas, se le llama funciones ramificadas. Así se le conoce, ¿no? Entonces, lo más importante que tienen que entender acá ustedes, cuando estén frente a este tipo de funciones, tanto para el dominio como para el rango, se van a conseguir trabajando por separado, ¿sí? Van a hallar el dominio o el rango de la primera, de la segunda, de la tercera, de todas las funciones, ¿ah? Y al final, ¿qué operación van a hacer? Unión. Unión, unión, muchachos. Van a tener que unir. Si ustedes quieren hallar el rango de la función f, tienen que hallar el rango de la primera regla de correspondencia, hallar el rango de la segunda regla de correspondencia y unirlos. Si quieren hallar el dominio, igualito. ¿Siempre va a ser unión? Sí, muchachos. Siempre va a ser unión. No se olviden, ¿ya? Este problema no es tan complicado porque no nos piden rango. ¿Qué nos piden? Un valor en particular. F de menos 2 más f de 4. Entonces, por parte, vimos con el f de menos 2, ¿no? Se sobreentiende que si yo quiero hallar el f de menos 2, el x vale menos 2. ¿Sí o no? El x vale menos 2. Y si el x vale menos 2, ¿con cuál de las dos reglas debo usar? ¿El primero o el segundo? ¿Dónde? Si x vale menos 2, ¿cómo es el menos 2? ¿Menor que 2 o mayor o igual que 2? Ah, ya va a ser menor que 2. O sea, utilizo la primera, ¿ve? La primera utilizo. Entonces digo por acá, f de menos 2 va a ser igual a menos 2 más 1. Respuesta, menos 1. Ya tengo f de menos 2, ¿no? Pero la pregunta era f de menos 2. O sea, ahora tengo que hallar f de menos 1. Y otra vez la misma pregunta, ¿no? Para hallar el f de menos 1, para hallar el f de menos 1, ¿cuál de las dos reglas utilizo? ¿Dónde está el menos 1? ¿Es menor que 2 o mayor o igual a 2? Ah, obviamente el menos 1 va a ser menor que 2. Lo reemplazamos arriba. Por lo tanto, menos 2, esto sería así, ¿no? Menos 2, perdón, menos 1, ¿no? Más 1 sale 0. O sea, f de menos 2 sale 0. Ya está. ¿Estamos bien hasta aquí? Listo. Ahí está. Muy bien, Brian. Excelente. Ahora nos vamos al otro, ¿no? f de 4, ¿no? ¿Cómo se empieza a trabajar esto? Primero al x le damos 4. Si el x vale 4, f de 4, para el f de 4 voy a utilizar la segunda regla, que dice x menos 1. O sea, 4 menos 1. ¿Cuánto sale? 3. Ya tengo el f de 4 que vale 3. Ahora quiero el f de 4. O sea, en pocas palabras, el f de 3. Para el f de 3, otra vez vuelves a utilizar la primera. 3 menos 1. ¿Cuánto sale esto? 2, ¿no? Ya salió. El primero salió 0. El otro salió 2, 3 más, perdón, 0 más 2, 2 de frente, ¿no? Es igual a 2. Ahí está. Qué facilito. Muy bien. Hasta aquí, preguntitas. Preguntillas. A ver, vamos a ver el chat. 13 avión, me dice Daniel. Muy bien, Daniel. Excelente. Muy bien. ¿Qué otro problemita le gustaría que resuelva antes de que se acabe el tiempo? Nos queda algo de 10 minutos, creo, o un poco más. A ver, muchachos, me dicen por ahí qué problemita le gustaría que les ayude a resolver. 14 y 15 me dice Rubí. Chévere. 14 y 15.
Ahí está la 14. Ahí está la 15. Atentos todos. A ver, ¿cómo lo trabajamos? En la 14, ¿qué nos dicen? Dominio. ¿Y quién es dominio? X. ¿Dónde están las X? Bueno, acá veo una raíz cuadrada. Y que yo recuerde, siempre que sea raíz cuadrada de índice par, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí o no? Lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0, muchachos, siempre. Pero también veo fracción. Y si vemos fracción, ¿qué voy a decir? Lo que está dentro, perdón, lo que está en el denominador, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Simplemente diferente de 0, ¿no? ¿Correcto? Siempre tiene que ser diferente de 0. Nada más. Vamos a trabajarlo. Vamos a analizarlo. Para la raíz cuadrada, muchachos, rápidamente nos damos cuenta que tengo un valor absoluto más 2020. El valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Y si a eso le sumo 2020, siempre va a ser positivo. O sea, el análisis para la raíz cuadrada no es necesario porque ya es positivo. Solamente tendría que analizar la fracción, ¿no? Lo digo por acá, para el dominio x cuadrado menos 5x más 4 diferente a 0. ¿Qué le hacemos? Aspita simple de arranque. X, 4, 1, menos, menos. ¿Cumple? Sí, sí cumple. Entonces de frente, ¿qué digo? X menos 4 por X menos 1 diferente 0. Cada uno de ellos tiene que ser diferente 0. Cada uno de ellos tiene que ser diferente 0. X diferente de 4 y X diferente de 1. ¿Qué significa eso? Que el dominio toma cualquier número real, todos los reales, excepto el 4 y excepto el 1. Nada más. La pregunta dice, dar como respuesta el menor valor entero positivo. El menor valor entero positivo. Como X puede ser cualquier número real, excepto el 4 y el 1, los menores valores enteros positivos van a ser exactamente ¿quién? Bueno, si no hubiera ninguna restricción, los valores enteros positivos empiezan a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Los menores sería a partir del 1, 2, ¿cierto? Pero en este caso el menor no va a ser 1, sino va a ser 2. ¿Por qué? Porque la restricción, ¿no? X no puede ser 1. Entonces decimos por acá, el menor valor entero, ¿no? Y positivo es, ¿quién? El 2, ¿no? Ahí está, esa es la respuesta. Burrito. Y la número 15, muchachos, para terminar ya porque me tengo que ir al otro saloncito, dice por acá, hay usted el máximo valor del rango. Hay usted el máximo, ojo, no te piden dominio, te piden rango, ¿cierto? Pero primero voy a calcular el dominio, ¿ya? A ver, primero digo así, dominio. Como acá es una raíz de índice par, recuerda lo que hemos venido trabajando. Siempre, 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 todo lo que tiene que estar dentro de la raíz de índice par, mayor o igual a 0. Por acá también, ¿no? 5 menos x mayor o igual a 0. Resuelvo esto, mayor o igual que 1. Resuelvo esto, menor o igual que 5. ¿Cómo es el x? Mayor o igual que 1, pero menor o igual que 5. Entonces, ¿cuál es el dominio? Simplemente el dominio será desde el 1 hasta el 5, ¿ya? Y acá viene el detalle ahora, el rango, ¿cierto? Para hallar el rango lo pueden hacer de dos formas, o de tres incluso. Una es graficando, cosa que recién lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿cierto? La siguiente semana toca gráficas, funciones 2, o puede ser con radicales dobles, ¿sí? Aplicando, este es como un raíz de A y el otro es como un raíz de B, ¿no? Raíz de A más raíz de B lo puedes pasar a un radical doble, también, pero sería un poco más operativo. Y tres, la tercera forma, la forma en que yo recomiendo, simplemente es utilizando este criterio. Apréndanse, por favor, este criterio, ¿ya? Miren por acá. Si nosotros tenemos raíz de x menos a,
más raíz de b menos x, ¿sí? Solo para estos casos en particular, sabemos que el dominio siempre va a ser desde A hasta B. Y el rango, ¿saben qué? El rango, muchachos, el rango va a tener esta forma, mira. El rango siempre va a ser desde raíz de b menos a hasta raíz de 2 veces b menos a. ¿Me entienden? Ese va a ser la idea del rango, ¿ya? No se vayan a olvidar. Profesor, siempre que tenga esta forma, raíz de x menos a más raíz de b menos x, ¿ya? Obviamente se sobreentiende, ¿no? Que el a tiene que ser menor que el b, ¿cierto? Entonces, para nuestro problema, el a sería como el 1 y el b sería como el 5. Entonces, el rango sale al ojo, ¿ve? Sería cerrado en b menos a, 5 menos 1, 4. O le pongo así mejor, sino para que no se olviden. 5 menos 1. Y el otro, punto y coma, raíz de 2 veces 5 menos 1, ¿no? Operando esto sale 5 menos 1, 4, raíz cuadrada de 4 sería 2, y el otro sería raíz de 8, 2 raíz de 2, ¿no? Y ese sería el rango. El máximo valor del rango, 2 raíz de 2, sería la respuesta, no le he puesto, ¿no? Pero ¿qué clave sale? A ver, ustedes tienen la guía completa. Ah, Rubí, acá hay, disculpe, no había visto los comentarios. ¿Qué dice Rubí? La siguiente clase, graficando. Ya, bueno, va a quedar pendiente eso, Rubí, ¿eh? Puedo resolverlo la siguiente semana, pero tengo que explicarles primero qué cosa es una función raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo es la gráfica de una raíz cuadrada? Ahorita les podría decir, ¿saben qué, muchachos? La gráfica de una función raíz cuadrada es una semiparábola. Y ustedes tienen que atracar nada más. ¿Por qué? Porque no saben de dónde vino, ¿cierto? Y no saben, en este caso, todavía no saben cómo sumar funciones. Entonces, mejor yo pienso que lo ideal sería poco a poco. ¿Estamos de acuerdo, Rubí? Lo voy a hacer, ¿eh? La siguiente semana, como les digo, toca funciones 2.